Buenos días, queridos y queridas, espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida, ¿cierto?, a este video de nuestra etapa número 8. En esta etapa, ¿cierto?, estuvimos trabajando sobre el texto argumentativo y dentro de los objetivos que estuvimos viendo fue, ¿cierto?, recordar la clasificación de textos, conocer y comprender las nociones básicas del texto argumentativo y aplicar los contextos vistos, ¿cierto?, y crear ciertas instancias de comunicación para expresar nuestras opiniones y preparar nuestra actividad final de esta guía número 8. ¿Sí? Entonces, partíamos desde esta primera imagen, en donde recordábamos un poco qué era esto de la tipología de los tipos de texto. Nosotros sabíamos, o deberíamos saber, ¿cierto?, que existe una gran clasificación en donde dividimos los textos en dos grandes categorías: los textos literarios o géneros literarios y los textos no literarios. Estas dos grandes categorías se dividen según subjetividad u objetividad, ¿sí? De esta manera, sabemos entonces, ¿cierto?, que los textos literarios o los géneros literarios suelen ser más bien textos de tipo subjetivo, en donde tenemos estos tres grandes géneros: el lírico, el narrativo y el dramático, en donde construimos, ¿cierto?, la realidad debido a diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y aquí aparece la palabra ficción como concepto clave. Mientras que los textos no literarios suelen ser textos más bien objetivos que abordan la realidad. Y la realidad es nuestro concepto clave en este caso, ¿cierto? Y por el otro lado entonces tenemos el texto expositivo, informativo, descriptivo, instructivo y el argumentativo. ¿Sí? Bien, nosotros revisamos al menos estos cuatro conceptos claves, ¿cierto? 4 o 5 conceptos claves que son súper importantes en relación a este tipo de texto, ¿cierto? Trabajamos, ¿cierto?, una definición, hablamos del punto de vista, de la opinión y la tesis y los argumentos. Bien. Desde ese lugar entonces entendemos que el texto argumentativo, de acuerdo a diferentes definiciones, ¿cierto?, se trata, ¿cierto?, de opinar, de dar cierta valoración a la realidad, exponer, ¿cierto?, coherente y lógicamente ciertas justificaciones o razones a elementos que planteamos sobre la realidad, ¿sí? Se trata en definitivas cuentas de un algo que digo que depende necesariamente de mí, pero que voy a tratar de justificar para que el resto entienda que o comprenda que tengo la razón, ¿cierto? Entonces, una primera pregunta que nos aparece es: ¿por qué el texto argumentativo es parte de los textos no literarios si es un texto subjetivo, ¿cierto? Decíamos que esta gran clasificación se dividía en subjetividad y objetividad, ¿ya? Y lo que sucede con este tipo de texto es que, si bien sabemos que la opinión de una persona, ¿cierto?, es subjetiva, son los argumentos quienes van a entregar ese respaldo objetivo que le permita al texto argumentativo ubicarse en este tipo de categoría, ¿sí? Si bien es cierto, decíamos, la opinión depende solamente de la persona, de su perspectiva sobre el mundo, los argumentos van a seguir ciertos elementos que van a ser necesariamente objetivos. Por tanto, se va a dar un equilibrio entre objetividad y subjetividad, ¿ya? Y se va a seguir hablando de la realidad. Por eso también es parte de estos tipos de texto y no de los géneros literarios, ¿sí? Decíamos que un elemento importante también sobre este tipo de texto es el punto de vista, ¿cierto? Y el punto de vista es algo que construimos porque depende de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos sobre el mundo, conocimientos que adquirimos, ¿cierto?, a través de los sentidos. Decíamos también, el conocimiento no solo se adquiere en la escuela, sino en nuestra vida en general. Todos los lugares son espacios de aprendizaje, ¿ya? Entonces nosotros construimos punto de vista para poder entender cómo funciona el mundo, cómo tengo que relacionarme con los otros y otras, ¿sí? Y eso es sumamente subjetivo, ¿cierto? Bien, entonces aquí aparecen dos conceptos que van de la manito de este tipo de texto, que uno es la opinión y otro es la tesis, ¿cierto? La opinión, ¿cierto?, se basa en experiencias y conocimientos, donde el sujeto o la persona que da su opinión va a hablar del mundo tal como lo entiende, ¿cierto? Y por lo tanto, quien escucha sabe que se trata de una percepción sobre la realidad que va a depender del punto de vista. No vamos a entender que esto se trata de una verdad absoluta, sino que algo que el sujeto piensa, la sujeta piensa, ¿cierto? Mientras que la tesis es más bien una visión sobre el mundo que se instaura como verdad, ¿ya? Y sobre todo que puede ser demostrada. En ambos, en tanto en la tesis como en la opinión, hay procesos de argumentación. Sin embargo, la tesis se instaura como una verdad. Yo no estoy diciendo que esto podría ser, esto es así cuando yo planteo una tesis, ¿cierto? Es el concepto más objetivo del texto argumentativo,
¿ya? Y es lo más parecido a una hipótesis científica, porque también me voy a pasar por un proceso de comprobación, ¿sí? En este sentido, la opinión, ¿cierto? Solemos identificarla porque lo asociamos a la primera persona singular yo. Yo pienso que, yo siento que, yo creo que. Mientras que la tesis es más bien de manera, no es más difícil identificar una sola persona porque se plantea de una manera impersonal. Se utiliza el se dice, se plantea, se cree, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la opinión, que es un punto de vista basado en la experiencia personal de un individuo, mientras que en la tesis tenemos una afirmación sobre el mundo basado en la observación y experimentación de la realidad. ¿Ya? Se trata la tesis de un proceso más complejo. ¿Ya? La opinión pareciera ser que es simple como decir lo que pienso, mientras que la tesis es un proceso más elaborado. ¿Cómo la identifico? Les decía yo la opinión porque suele estar acompañado de un yo, se identifica, mientras que la tesis está escrita de manera impersonal. Ya no es fácil identificar qué persona está ahí hablando. ¿Y cómo la construyo? Construyo la opinión desde mi punto de vista, desde los conocimientos y experiencias que yo ya aprendí, y la tesis la construyo desde la lógica, ¿sí? Estructurando una afirmación que sea capaz de validarse a través de argumentos, ¿cierto? Y decíamos, los argumentos vienen a responder a esta pregunta de por qué digo lo que digo. Entonces, en relación a la tesis es donde más labor o más importancia cobra, ¿sí? Bien, decíamos entonces los argumentos, ¿cierto? Son claves porque nos entregan objetividad a este tipo de textos, ¿cierto? Decíamos que los argumentos deben ser objetivos, es decir, que no dependan de mí, ni de cómo me siento, ni de cómo entiendo la realidad, sino de algo que suceda, de un hecho, por ejemplo, que sean comprobables y observables, es decir, quien me esté escuchando pueda salir a observar o a realizar experimentos, por ejemplo, y encuentre que realmente tenía razón en lo que estaba proponiendo y luego seguir un esquema lógico, es decir, causa-efecto o acción-reacción. Es decir, sucede tal cosa y la consecuencia es esta otra, ¿sí? Y ahí también va a estar involucrada mi tesis. ¿Ya? Decíamos entonces, para reforzar, se trata de objetividad y subjetividad al mismo tiempo. No es una ni la otra, ¿sí? Son las dos al mismo tiempo. Pero ¿qué es en definitiva aquello que hace que el texto argumentativo sea parte de los textos no literarios? Es que se habla de la realidad, no del mundo de fantasía y yo no invento la realidad, sino que desde la realidad que ya existe, yo voy a dar una opinión que puede ser subjetiva y voy a argumentar, voy a tratar de responder a esta pregunta de por qué estoy diciendo lo que digo, ¿sí? ¿Ya? Y eso es súper importante, ¿cierto? Que existen también dos conceptos que van de la manito del texto argumentativo que ya es posible que nos resuenen a otros elementos que hemos visto antes, ¿cierto? Como puede ser la publicidad y la propaganda, ¿cierto? Son convencer y persuadir, las solemos asociar, ya les decía, publicidad y propaganda. Convencer solemos asociarla a la propaganda y persuadir a la publicidad. ¿Por qué? Porque al convencer yo trato de hacerlo a través de hechos, ¿cierto? A través de un proceso racional. La propaganda, su objetivo es intentar que las personas hagan o dejen de hacer actividades que son peligrosas para su propia salud. Entonces ahí están las organizaciones y el gobierno, ¿cierto? Poniéndole sellitos a los alimentos para que no comamos comidas con tanto azúcar, ¿cierto? Que puede ser perjudicial para nuestra salud en el futuro, ¿ya? Mientras que la publicidad se asocia a persuasión, porque la persuasión consiste literalmente, como dice la definición de diccionario, es seducir, pero es más bien decirte aquellas cosas que tú quieres escuchar, apelar a las emociones para poder lograr que tú creas algo. En el caso de la publicidad, que tú consumas algo, que tú necesites algo. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de texto argumentativo, vamos a asociarlo a la palabra o al concepto convencer, porque lo voy a tratar de hacer con hechos, ¿ya? Con procesos de experimentación que son comprobables, ¿ya? Mientras que la persuasión la vamos a asociar más bien a las falacias, ya que son falsas argumentaciones o argumentaciones erróneas, ya que nos pueden llevar también a una conclusión errónea. Entonces, por ejemplo, convencer, un ejemplo sería, me acompañan hasta mi casa. Según las estadísticas, por ejemplo, es más común que asalten a personas que caminan solas que si van acompañadas, ¿ya? Entonces, te estoy apelando ahí a la razón, mira, las estadísticas dice eso, es decir, si tú me acompañas, a mí no me van a asaltar y todo va a estar bien. Mientras que si persuadimos, la misma pregunta, ¿me acompañas a mi casa? Si me acompañas, prometo regalarte algo rico para comer. Entonces estoy apelando a las emociones, a las ganas que puede ser, por ejemplo, que tú quieras comer algo rico, ¿sí? De eso se trata convencer y persuadir. Entonces, reitero, convencer con el texto argumentativo, con el proceso de argumentación y persuadir con las falacias, ¿sí?
Otro elemento súper importante que estuvimos revisando, ¿cierto?, fue la estructura del texto argumentativo, en donde teníamos esta estructura clásica, introducción, desarrollo y conclusión, pero aquí lo importante era, más bien, poder señalar cuál es la importancia de cada una de estas etapas. En la introducción de un texto argumentativo, cuando yo escribo un texto argumentativo o cuando hago una presentación, lo que estoy haciendo es hablar sobre el tema y preparar a mi lector o mi audiencia, ¿cierto?, para que sepan de lo que yo voy a hablar. Y en la mayoría de los casos, mi opinión o mi tesis va en esta parte del texto, ¿sí? Mientras que en la parte del desarrollo yo suelo poner los argumentos que van a lograr que las personas se convenzan de lo que yo digo es cierto o se convenzan de creer, ¿cierto? El desarrollo suele ser la parte más grande o donde más se escribe, más larga dentro de los ensayos, porque se pretende eliminar cualquier tipo de duda a través de mi proceso de argumentación, ¿ya? Y luego finalmente en la conclusión lo que yo hago es retomar quizás algunas líneas que pudieron quedar en el aire, reforzar la postura inicial que yo planteé en la introducción, ¿cierto? Y pensar muchas veces en el futuro, proyectar esta opinión. Digo, a ver, si esto sigue de esta manera, estas cosas pueden pasar. Entonces, es necesario que la gente me crea, ¿cierto? Bien, súper bien, queridos y queridas. Entonces, espero que haya quedado muy clarito nuestro contenido de texto argumentativo, y si hay dudas me escriben, estaré atenta y nos vemos en nuestras clases.